Muy buenas noches, hermanos, Grupo Betel y todos nuestros hermanos que, aún no siendo de nuestra iglesia, siguen este culto. Gracias al Señor por ello y porque nos permite una vez más reunirnos en la fe de su nombre. Vamos a orar al Señor para pedir que Él nos dirija en esta reunión. Para la gloria de su nombre, todo sea hecho. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, venimos a tu presencia. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Señor, te pedimos tu bendición sobre este servicio, que sea propicio a cada uno de nosotros. Todo lo que se haga, Señor, lo podamos considerar en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor amado, que la paz tuya, el amor tuyo, guíe, Señor, este servicio. Cada oyente sea guardado y bendecido por tu gracia. Señor, hacemos este culto para engrandecer tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Quiero conocerte, quiero descubrir tu corazón. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu dulce voz. ¿En dónde más puedo descansar si no es en ti, si no es en ti? ¿A dónde más puedo yo correr si no es a ti, si no es a ti? En tu presencia puedo descansar, en tu presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. En tu presencia puedo descansar, en tu presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. Diga conmigo, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero descubrir tu corazón. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu
presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. Solo tu presencia. ¿En dónde más puedo descansar si no es en ti? Si no es en ti, ¿a dónde más puedo yo correr si no es a ti? Si no es a ti. ¿En dónde más puedo descansar si no es en ti? Si no es en ti, ¿a dónde más puedo yo correr si no es a ti? Si no es a ti. En tu presencia puedo descansar. En tu presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. En tu presencia puedo descansar. En tu presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. En tu presencia puedo descansar. En tu presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. En tu presencia puedo descansar. En tu presencia puede reposar mi alma y todo lo que soy. 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 Bien, hermano, después de escuchar esta preciosa alabanza a nuestro Dios, vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer normalmente, es interceder. Nuestra primera línea, que son nuestros hermanos doctores y hermanos que todos que trabajan en el área de salud. Sea la gracia de su Espíritu Santo llenando las vidas de ellos, cubriéndole para que ninguna de estas pestes pueda intervenir en ellos, puedan ser contagiados. Así que aquí tenemos la primera línea, después tenemos los enfermos y después tenemos las peticiones. Así que empezamos, la doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Ellen del Águila, el hermano matrimonio Alonso y Leticia, Patti
Pati Quintilev y Moisés Castañeda, Nelson Venega, Rafael Benavides, mi hijo, y mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y también incluimos a nuestros hermanos y amigos conductores y familiares, conductores de la locomoción colectiva. Que el Señor los guarde ahí, no solamente de contagio, sino también de ser agredidos, ¿ya? Así que todo eso sería la primera línea. Ahora tenemos la lista de enfermos. Seguimos orando por la hermana Mari, por Victoria Fritz, por el matrimonio de Almuna Rosales, por Rodolfo León, por Esteban Ancamín, por Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca. Vemos que está bastante recuperada nuestra hermana Anita. Ayer estuvo también participando del culto Zoom que hacemos el día miércoles. Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonida Campo Yasquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García. Estábamos orando por una joven que estaba con un fuerte estado depresivo y ella, gracias al Señor, está casi al 100%. Bendecimos al Señor por ello. Daniela Jorquera, Dina Benavides, José Abelo, Johnny Patene, Jorge García, Carlos Rivas. Carlos Rivas, este es el hijo de mi hermana Elizabeth. Carlos Rivas, entonces, Carlos Rivas Cifuentes. Y también por la doctora Nubia Riquelme, que ella pidió la oración porque fue intervenida, ¿ya? Una operación. Oramos al Señor por toda esta lista de enfermos, ¿ya? Tenemos las peticiones por nuestra hermana Charo Romero, aunque la vamos a incluir también en los enfermos porque ella conversaba con ella y ha estado complicadita con su salud. Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, familia Valdivia Yanquén, Herminia Silva, nuestra hermana Herminia, que está también ya en su casa tratando de recuperarse y ha estado mejor. Por la hermana Celia Bernal, también está complicadita, ella estuvo complicada con un resfrío muy fuerte. Hermano Juan Foster, Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna, y Aline Mella. Que el Señor bendiga todas estas listas y vamos a orar al Señor poniéndolos delante de la presencia del Señor, sabiendo, hermanos, que nuestro Dios está presto para oírnos. Dice que está con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan su nombre. Y yo les voy a pedir, como no todos ven el culto a la misma hora, que cuando corresponda el culto en la parte de la oración de intercesión, también ustedes en ese momento clamen al Señor por estas listas de primera línea, enfermos y peticiones. Así que vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a ti una vez más, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias
porque siempre estás preocupado de nosotros. Te pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de estos grupos, Señor, nuestros hermanos y amigos que están allí en primera línea, Señor amado, expuestos, Señor, a contagio. Te rogamos que la gracia tuya esté, Señor. Levante muros, Señor, de bronce, para que no ninguna peste, ninguna contaminación llegue a su vida. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús proclamamos victoria para ellos y bendecimos también a nuestros hermanos enfermos. Hay una larga lista. Señor, te pedimos que en tu gran misericordia les atiendas, Señor. Son distintos, Señor, motivos de enfermedad. No todos tienen la misma enfermedad, pero sí todos están creyendo de que tú puedes obrar misericordia y les puedes sanar. Señor amado, bendice a cada uno de ellos. Conforta y confirma su fe de que tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesucristo proclamamos salud para ellos. En el nombre de Jesucristo también pedimos por todas estas necesidades, peticiones, problemas que tiene la hermandad. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre ellos, Señor. Y cualquiera sea el motivo de su petición, Señor, sea pedido conforme a tu voluntad. Señor, no podemos pasar por encima, Señor amado, de tu voluntad. Señor, pero sabemos que lo que tú obras y lo que tú respondes es bendición para nosotros. Señor, gracias por nuestros hermanos que han puesto en esta lista, Señor Dios mío, su necesidad. En el nombre de Jesús proclamamos toda petición solucionada. En el nombre de Jesús, todo problema solucionado. Señor, conforme a tu voluntad, te agradecemos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, también quería comentar que sigo insistiendo, hermanos, en el culto del Zoom que hacemos el día miércoles. Hay en proporción al grupo, son muy pocos, ya, son muy pocos. Ni siquiera la tercera parte, ya. Entonces, les pido en el nombre del Señor. Yo, hermano, no quiero entrar a hacer ningún tipo de juicio. ¿Por qué? Porque no me corresponde. Pero sí les digo, yo sé que hay hermanos y los apoyo, buscan la forma de, ¿no es cierto?, de generar recursos, ¿ya? Hay emprendimiento, pero su emprendimiento hágalo con el Señor, trabaje con el Señor, y yo le aseguro que le va a ir mucho mejor que como le ha ido hasta hoy. ¿Sabe por qué? Porque está poniendo la confianza en el Señor, y en ese espíritu se lo pido y se lo aconsejo que lo haga. Entonces deje un tiempecito para participar de estos cultos que hacemos el día miércoles, hermanos. Son muy bonitos, ya. Ahí podemos vernos, podemos compartir unos minutos de bendición. Así que Dios les bendiga y, hermanos, que les acompañe con su gracia. Les recuerdo que el día domingo a las 6 de la tarde tenemos la reunión de los niños, la escuela dominical de los niños. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, bendecimos al Señor y ahora viene la parte importante, que es el mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿no? El jueves pasado vieron muy pocas respuestas después del culto. Que Dios les bendiga. Aceptemos la palabra, porque es palabra de Dios. Para el Señor la honra y la gloria, y dejamos con ustedes a nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, una vez más por sus bendiciones derramadas en cada uno de nosotros.
Damos gracias, hermanos, en este día al Señor, porque el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado y ha seguido teniendo paciencia con nosotros, ¿no es cierto?, de perdonarnos cada día, de mantenernos en la casa del Señor como hijos. Hermanos, y gracias al Señor por ese amor que el Señor tuvo para con nosotros, por despojarse de esa gloria, ¿no es cierto?, para venir a salvarnos a nosotros. Hermanos amados, les invito en este día que vamos a la palabra del Señor y la encontramos ahí en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Vamos a leer en el nombre del Señor. Hermanos, es una palabra que nos invita el Señor primero a venir a Él para que tengamos descanso en el Señor, tengamos vida en el Señor. Luego el Señor nos invita a imitar a Él, invitar la obediencia que el Señor tuvo. Hermanos, y es importante que nosotros podamos caminar. El Evangelio, hermanos amados, es un evangelio de obediencia. El Señor vino a la tierra a cumplir y obedeció al Padre en todo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros, como hijos del Señor, debemos ser hijos obedientes en todo al Señor. Amén. Les invito, hermanos, a que leamos Mateo 11, 28 y 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leímos también el versículo 30, ¿no es cierto? Amados hermanos, el Señor nos habla por su palabra aquí, y nos invita, el Señor, nos invita a venir a Él todos los que estén cansados y trabajados, dice el Señor, que yo les haré descansar. Hermanos, hay invitaciones acá en la tierra que son muy gratas, que son muy atractivas, pero se quedan solamente en la invitación y no se cumple, hermanos, a que se nos ha invitado. Aquí el Señor, hermanos, Él promete, dice: vengan a mí todos los que estén cansados, venid a mí, dice, y yo os haré descansar. El Señor nos invita a venir a Cristo y dice: y yo les haré descansar. Recordemos, hermanos amados, que el Señor se hizo siervo semejante a los hombres, dice la palabra del Señor, despejándose de su gloria. Hablábamos el jueves pasado de eso, ¿no es cierto? Y Él se despojó de su gloria y vino y se hizo hombre, y Él sufrió el cansancio, sufrió hambre, tuvo sed. Recuerden ahí en la cruz cuando Él pide a beber agua y le dan a beber vinagre mezclado con hiel, hermanos, una cosa terrible. Hermanos, una burla. Vemos al Señor, hermanos, que estuvo, hermanos, en el cuerpo como nosotros. Él fue hombre como nosotros. Él pasó todo lo que nosotros vivimos acá. Por eso el Señor, conociéndonos a nosotros, Él dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor sabía, hermano, y el Señor sabe que en nosotros estamos en un cuerpo humano limitado, que se cansa, que se enferma, que se fatiga, hermanos, que necesitamos descanso, necesitamos nosotros poder, hermanos, detenernos un poco, ¿no es cierto?, para que nuestro cuerpo reaccione, descanse. Por eso mismo el Señor hizo el día para trabajar, la noche para descansar.
y qué grato es poder descansar, ¿no es cierto? Pero ahora el Señor nos invita a venir a Él, al Señor, ahora ya no a descansar de un cuerpo físico, sino que a descansar en Él en nuestra vida. Hermanos, hay cansancios físicos, cansancios espirituales y cansancios, hermanos, por este asunto de las enfermedades. El Señor nos invita, cual sea nuestro cansancio, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo les haré descansar. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos cansados de una enfermedad? Estamos cansados, hermanos, de luchar, hermanos, en esta vida, y es poco lo que avanzamos. Estamos cansados, hermanos, de ver esta sociedad que está rebelada, que está, hermanos, desenfrenada. Estamos cansados, hermanos, de tantas cosas que podríamos seguir enumerando, ¿ya? Pero sé que usted entiende el cansancio que cada uno de nosotros tenemos. Muchos están luchando con los hijos, muchos están luchando en el matrimonio, tanto esposo, esposa, luchando para salvar el matrimonio, para llevar el matrimonio adelante, hermano, y eso trae cansancio, eso trae fatiga. Entonces, cuando estemos en esa condición, el Señor nos invita a venir a Él, todos los que estén cansados y trabajados, y yo les haré descansar, dice el Señor. El diablo, hermano, se aprovecha de estas cosas y nos agota demasiado. Produce en nosotros, hermanos, muchas veces el tema de la depresión, en nosotros, para que no sigamos, hermanos, luchando, sino que nos detengamos en nuestra vida y tiremos la toalla, como decimos nosotros. Pero en Cristo tenemos descanso. Él da paz, Él viene a nosotros y nos bendice. Hermanos, ahí en Isaías, en el capítulo 40, versículo 29, Isaías 40, 29, dice el Señor con respecto a venir al Señor todos los que estemos cansados y trabajados. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos, el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ninguna fuerza, aquel que se le acabaron las fuerzas, y multiplica la fuerza a aquel que le quedan pocas fuerzas, Él las multiplica. Y el Señor dice en su palabra, hermanos, que el que esté débil diga, fuerte soy, profetice, soy fuerte, porque el Señor promete que me da descanso en Él. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Los muchachos, aquí pone un ejemplo el Señor, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, siendo jóvenes, siendo vigorosos, siendo fuertes, estando en su flor de la edad, como decimos nosotros, se fatigan y se cansan y se caen. Dice, pero los que esperan a Jehová, ¿ve? Los que esperan a Jehová, seamos jóvenes, seamos ancianos, seamos hermanos, edad media, seamos quienes seamos, hermanos, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias al Señor, hermanos, por esta palabra, por esta promesa, por esta bendición del Señor, que Él da esfuerzo, que Él nos bendice, que Él nos ayuda cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en cansancio. Viene a mí en este momento a nuestra hermana Elizabeth, que tiene problemas a sus manitos. Podemos decir en el Señor da esfuerzo al cansado. Hermana Elizabeth, levántese en el nombre del Señor, tómese del Señor, tómese de la palabra del Señor, diga fuerte soy, el Señor está con usted, el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Sean fortalecidos, hermanos y hermanas, sean fortalecidos en el nombre del Señor. Quien esté escuchando esta palabra del Señor está pasando por un momento de cansancio, de agotamiento en su vida. Vamos a Cristo, vengamos al Señor y el Señor, hermano, nos hará descansar. Alabado es el Señor.
Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, o sea, serán sus fuerzas renovadas. Correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, levantarán alas como las águilas. Bendito es el Señor. Nos encumbraremos muy alto, volaremos, hermanos, sin cansancio. Hermanos, así como se elevan las águilas. Hermanos, y tendremos fuerza y tendremos nueva fuerza y iremos adelante y llevaremos la obra del Señor adelante. Hermanos, volvimos ahí al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor, una vez más, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, sobre vuestros lomos, sobre vuestros cuellos, sobre vuestras cabezas, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, muchas veces nosotros, los hijos del Señor, estamos luchando humanamente, estamos trabajando, llevando adelante una familia, llevando adelante la obra del Señor, y rodando a medias, rodando, hermanos, con muy pocas fuerzas. Es porque lo estamos haciendo humanamente con nuestras fuerzas físicas. Y nuestras fuerzas físicas, hermanos, se van desgastando, lentamente se van desgastando. Gracias al Señor, hermano, porque tenemos esta esperanza, tenemos esta confianza en que si ya no damos más, vamos a Cristo y somos fortalecidos. ¿Cuántos hemos sido fortalecidos? Creo que muchos de nosotros. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si no somos humildes, no encontraremos el descanso para vuestras almas. Debemos ser humildes, hermanos, en la obediencia, humilde en el trabajo al Señor, humilde en la función que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros en la obra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hermanos, el Señor aquí, cuando habla de llevar mi yugo, recuerden ustedes que cuando el Señor pasó y le dijo a Eliseo, ven y sígueme, Eliseo estaba arando, dice, con 12 yuntas de bueyes. Allí habían 12 yugos, hermanos, y dice que el Señor, cuando aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros, amados hermanos, quiero hacer una pequeña reseña con respecto al yugo. Por gracia, por bendición del Señor, mi papá, hermanos, era un hombre de campo, que en mi casa habían bueyes en ese tiempo, hermanos, y mi papá fabricaba los yugos. Los yugos se hacen de una madera liviana, hermanos, y una madera que tenga mucha fibra, que sea muy firme. Una madera liviana y muy firme. Usaba mi papá la leña la madera del lingue. El lingue es una madera carísima, hermanos, como para mueble, ya, pero es una madera muy firme, que tiene mucha fibra, pero es muy liviano, un yugo muy liviano, hermanos. Entonces, por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el yugo no es pesado. El trabajo que el Señor nos manda a nosotros no es un trabajo, hermano, pesado que no lo podamos llevar. Dice que Él no pone más carga a quien no la puede llevar. La carga que usted tiene, que yo tengo, hermano, es posible llevarla. Se nos hace pesada porque nos desconectamos de Cristo, porque nos desconectamos, hermanos, de la gracia del Señor. Por eso se nos hace pesada muchas veces. Pero debemos, hermanos, llevarla en la voluntad del Señor. El yugo es un trozo de madera, hermanos, trabajado de tal manera que cada extremo del yugo, hermanos, va en el cuello ahí del buey. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
El yugo, hermanos, cuando el buey agacha su cabeza, hermanos, se le pone el yugo en su cuello, amarrado por coyundas, hermanos, se sacan del mismo cuero de un animal que ya haya sido sacrificado, hermanos, de ahí se sacan las coyundas, unas correas, hermanos, de cuero, que amarran el cuerno del buey con el yugo. Entonces, amados hermanos, ahí se produce una bendición tremenda si lo llevamos al área espiritual. Amados hermanos, el yugo va unido al buey con ligamento, va amarrado con las coyundas. Hermanos, y en nosotros, también nosotros estamos como hijos del Señor, debemos estar unidos, debemos estar amarrados, hermanos, con ligamento del Señor. Mire, allí, hermanos, en el libro de Colosenses, vamos a hablar un poquito sobre el ligamento. Debemos hablar la palabra del Señor respaldada, que no sea algo que se nos ocurra a nosotros, sino que debe ser la palabra respaldada. Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice: y no haciéndose así de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo uniéndose y no haciéndose así de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Uniéndose este cuerpo, hermano, se va nutriendo, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de un cuerpo humano, ¿no es cierto?, que podemos tomar ese ejemplo, que va uniéndose, hermano, se va nutriendo con lo que nos estamos alimentando, nos vamos nutriendo, y dice, y uniéndose por coyunturas y ligamentos. O sea, si usted ve, hermanos, un dedo de una mano va unido por coyunturas, por ligamento, hermanos, y se une y se forma una mano, luego un dedo, luego un brazo, luego, hermanos, el tronco, luego nuestras piernas, y el cuerpo se forma unido por coyunturas y ligamentos. Cuando aquí el Señor nos habla, hermanos, en el libro donde estábamos leyendo, que el yugo, hermanos, está unido al buey, al trabajo, hermanos, el yugo representa el trabajo. Nosotros nos ponemos el yugo y agachamos la cabeza en obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Llevamos nuestro cuerpo, hermanos, en obediencia a Cristo. Y debemos obedecer al Señor de tal manera, amados hermanos, que así como el buey agacha su cabeza y sigue a aquel que lo va guiando, ¿no es cierto? Y por donde lo lleve, por caminos pedregosos, por espinas, hermanos, por donde el que va llevando al buey, hermanos, debe obedecer. Nosotros tenemos un Señor que nos llama, que nos da el ejemplo, que nos lleva adelante, hermanos, y debemos obedecer a Cristo por donde el Señor nos quiera llevar. Hermanos, quiero compartir una cita más a ustedes, con ustedes, hermanos, ahí en el libro de Jeremías. Jeremías, hermanos, recuerden que estamos hablando de aquí de llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Y aquí el Señor le hablaba a un pueblo, hermanos, un pueblo en Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, dice: el juicio contra Jerusalén y Judá. Había un juicio de Dios contra Jerusalén y Judá. Entonces, hermanos amados, aquí en el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Aquí, amados hermanos, el Señor le dice por Jeremías, por el profeta, ¿no es cierto?, a este pueblo, hermanos de Jerusalén y Judá, dice que paraos en los caminos, dice, y mirad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea, deténganse en su vida, deténganse, no sigan avanzando, deténganse en su vida y párense en los caminos, pregunten cuál es el camino y sigan por ese camino, por el camino que él ya estaba trazado por el Señor. Y hallaréis descanso, le dice el Señor, para vuestras almas. Lo mismo que leíamos allá, ¿no es cierto? Pero más dijeron, no andaremos. O sea, fueron rebeldes, fueron desobedientes. Ellos no quisieron obedecer al Señor. Entonces, aquí el Señor, hermanos, en el libro de Mateo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. ¿Quién es un manso? Uno que obedece. ¿Quién es un manso? Uno que va adelante. Un manso es aquel, hermanos, que se pone al servicio del Señor. Así como el buey se pone para que le coloquen su yugo, hermano, así debemos ir nosotros en obediencia al Señor, poniéndonos en la voluntad del Señor para que el Señor, hermano, vaya haciendo vida en nosotros, para que nosotros podamos, hermano, llevar la obra del Señor adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y acá el pueblo, hermanos, de Jerusalén y de Judá dijeron, no andaremos en esos caminos, no seremos mansos, no pondremos nuestro cuello para que se nos coloque el yugo, no obedeceremos, seremos rebeldes al llamado del Señor. Hermanos, tenemos nosotros los hijos del Señor dos opciones en esta vida: obedecer al Señor o desobedecer al Señor. Aquel que obedece al Señor, leíamos el jueves pasado, dice que vuestros graneros estarán llenos de trigo, de abundancia, vuestros lagares rebosarán de mosto, decía el Señor. Luego dice que probadme, cuando leíamos ahí en Malaquías, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero aquel que no obedece, aquel que no da el paso adelante, hermanos, no va a recibir la bendición. De hecho, leíamos allá que aquel que, hermanos, no obedecía al Señor era un maldito. Y el Señor nos libre a nosotros de ser un maldito, un maldecido, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, hermanos, para que seamos obedientes, que no seamos como este pueblo de Judá, que el Señor le dijo, párense en los caminos, busquen la senda, busquen el camino verdadero, escudriñen por donde se les enseñó, vean los primeros pasos, vean las primeras enseñanzas que tuvieron y caminen por ese camino. Ellos dijeron, no andaremos, no obedeceremos, no seremos mansos, no andaremos en ese camino. Amados hermanos, el Señor nos libre a nosotros de ser rebeldes, porque quienes pierden cuando no obedece somos nosotros. Cuando un hijo no obedece a su padre, el hijo, hermanos, está bajo maldición, bajo, hermanos, un camino, hermanos, que lo va a llevar a la muerte. Que el Señor nos libre de eso, hermanos, y nos ayude el Señor para que vamos, hermanos, avanzando en la obra del Señor. Que dice, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos amados, estemos unidos, amarrados a Cristo. ¿Sabe usted, hermano, el buey trabaja todo el día y la mayoría de los días del año? Hermanos, y yo se lo digo por experiencia, tuve la bendición, no me avergüenzo, tuve la bendición, hermanos, de trabajar con bueyes, de enyuntar bueyes, de usar carretas, de llevar, hermanos, cargas, hermanos, con bueyes. Y sabe, los bueyes, hermanos, cuando usted los iba a buscar, usted dejaba el yugo ahí, el buey llegaba, lamía su yugo, su coyunda, y se ponía su cuello ahí diciéndome, aquí estoy, dispuesto, enyúntenme para ir a trabajar. Estoy parafraseando, hermanos, lo que veía yo ahí cuando ellos se agachaban y estaban obedientes, hermanos, a poner el yugo y sin hablar, sin decir nada, sin poner ninguna queja, hermanos, estaban dispuestos. Así debemos ser los hijos del Señor. Cuando yo recibo una palabra como esta, cuando yo recibo una palabra del Señor, sea blanda, sea de amor, sea una palabra dura que a veces nos hiere el alma, hermano,
debemos decir amén y agachar la cabeza. Señor, ayúdame, es difícil para mí esto, pero yo quiero, pero ayúdame. Eso debemos hacer, hermanos, en vez de criticar, en vez de irnos por nuestro camino de desobediencia. Dios nos ayude, hermanos, para que vamos creciendo en la obediencia a Cristo. Hermanos, que les invito a que oremos al Señor por este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, para que el Señor nos ayude y seamos obedientes a Él, hermanos, y podamos venir a Cristo si estamos cansados y trabajados, y el Señor nos hará descansar. Hermanos, dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Seamos sencillos, seamos humildes, aprendan de mí, dijo el Señor. El Señor fue llevado a la cruz como manso cordero. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo maravilloso, tu Hijo amado, Señor, en este momento, en este día maravilloso que usted nos ha entregado, Señor, para honrar y para bendecir su nombre, yo me presento delante de usted, me ofrendo en obediencia a usted. Me ofrendo, Señor, a la luz de esta su palabra. Señor, permite que el amor de Cristo nos una, Señor, con ligamentos, con coyunturas, Señor Jesucristo, con esa coyunda, Señor, que une, Señor, al yugo con el cuerno del buey, Señor, para ejercer el trabajo, Señor. Si en nosotros no está el amor tuyo que nos una, Señor, es imposible que podamos unirnos, que podamos llevar el yugo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu amor esté en nosotros y seamos obedientes y estemos sujetos a Cristo, Padre, y estemos amando el trabajo de la obra tuya. Pido bendición, Señor, para el pastor de la congregación, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, Señor. Padre, pido bendición para cada familia representada de la iglesia, Señor, para cada hermano, Señor, que está oyendo, Señor, este culto, esta palabra, Señor, que sean bendecidos, Señor, sean guardados, mis hermanos de Batuco, mis hermanos de los Romeros, cada hermano que está oyendo, Señor, esta palabra, sea bendecido por el Señor, que vamos a Cristo, en Él encontramos vida, en Él encontramos descanso, en Él encontramos salvación. Bendito es tu nombre, Señor, porque tú eres la fuente de agua inagotable para nosotros. Danos, derrama sobre tu iglesia, Señor, un espíritu de obediencia, de sujeción, Señor, de amor, para que estemos unidos por ligamentos, Señor, cada uno de nosotros en el amor de Cristo. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Por esta palabra, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a la congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.